El 24 de abril de 2013, el mundo fue testigo de una de las peores, si no la peor, tragedia industrial de la historia. Pero ojo, la historia no acabó con el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh. De hecho, lo que pasó después nos revela una red súper compleja de buenas intenciones, de progresos que fueron muy reales, pero también de consecuencias económicas que nadie se esperaba. Vamos a desgranarlo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que ocurrió, lo primero es asimilar las cifras. Es que estamos hablando de más de 1.100 personas que perdieron la vida. Y a esa cifra terrible hay que sumarle otras 2.500 personas que resultaron heridas. Esto lo convirtió, sin paliativos, en el peor accidente en la historia de la industria textil mundial. Una auténtica catástrofe que desde luego sacudió la conciencia de todo el planeta. Vayamos al principio. ¿Qué pasó exactamente? ¿Y cómo es posible que se dieran las condiciones para una tragedia de estas dimensiones? Pues aquí viene quizá lo más terrible de toda esta historia. Y es que el peligro se sabía perfectamente. Un día, solo un día antes del derrumbe, unos inspectores habían visto grietas estructurales, y habían ordenado evacuar el edificio. O sea, el aviso estaba ahí, sobre la mesa. Y entonces, ¿por qué volvió la gente a trabajar? Bueno, esta cita lo explica todo y es tremenda. La presión sobre los trabajadores era brutal. Básicamente, se les puso entre la espada y la pared, o su seguridad o su puesto de trabajo. Y claro, ante la amenaza de despido, muchísimos volvieron. Claro, es fácil pensar que el Rana Plaza fue un caso aislado, un accidente terrible y ya. Pero no, fue la consecuencia de una serie de fallos sistémicos. O sea, un desastre que se veía venir. ¿Había leyes de seguridad? Sí, pero eran súper ambiguas. La aplicación, casi inexistente. Las inspecciones de las fábricas se avisaban con antelación. ¡Imagina! Y para colmo, la subcontratación descontrolada hacía que el trabajo acabase en edificios que eran básicamente trampas mortales. Como era de esperar, el derrumbe provocó una oleada de indignación en todo el mundo. Pero esta vez, y esto es lo importante, esa indignación sí que sirvió para algo. Condujo a la creación de iniciativas que no se habían visto nunca para intentar cambiar la industria desde dentro. Y esa respuesta global tomó principalmente dos caminos muy diferentes. Por un lado, estaba el Accord, impulsado desde Europa. Y esto fue revolucionario, porque era un acuerdo legalmente vinculante, o sea, de obligado cumplimiento, y juntaba a marcas, sindicatos y ONGs. Por otro lado, teníamos la Alliance, liderada por empresas de Estados Unidos. Esta era una iniciativa voluntaria, solo de empresas, centrada en sus propias fábricas. Como vemos, son dos filosofías totalmente opuestas sobre cómo se deben rendir cuentas. Y mientras todo esto pasaba, en paralelo se puso en marcha algo fundamental: un fondo de compensación económica para las víctimas y sus familias. La Organización Internacional del Trabajo lo coordinó y consiguieron recaudar y repartir más de 30 millones de dólares. Fue literalmente un salvavidas para miles de personas. Vale, todo esto suena muy bien sobre el papel, pero la gran pregunta es, ¿funcionó? ¿Se tradujo todo este impulso en cambios reales, tangibles en las fábricas? Pues fijaos en este gráfico, porque la respuesta, al menos al principio, fue un sí rotundo. El Accord, gracias a que era legalmente vinculante, consiguió unos resultados espectaculares. Se hicieron miles de inspecciones y, lo más importante, se corrigieron el 90% de todos los fallos de seguridad que se encontraron. ¡Un 90%! Y la escala del programa fue masiva. Estamos hablando de más de 1.600 fábricas inspeccionadas. Esto significó que más de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras pasaron a tener un entorno de trabajo mucho más seguro. Y no solo eso, también se crearon comités de seguridad, dándoles por fin voz a ellos mismos. Hasta aquí la historia parece un éxito total, ¿verdad? Se había conseguido lo imposible, hacer que las fábricas fueran seguras. Pero, como pasa casi siempre, la realidad tenía una cara B, mucho más compleja y con matices. Y para entender esa complejidad, vamos a meternos de lleno en los hallazgos de un estudio económico del Instituto IZA, que son, bastante sorprendentes. Analizaron qué pasó no justo después, sino a medio plazo. A ver, esta tabla es clave. Lo que nos muestra es que, aunque las condiciones de trabajo mejoraron para todo el mundo, las mujeres, que son la inmensa mayoría del sector, pagaron un precio económico muy alto. Fijaos, 3 años después del desastre, sus salarios habían caído un 20% después de una pequeña subida inicial, y la probabilidad de tener un contrato por escrito se desplomó. Sin embargo, los salarios de los hombres apenas cambiaron. La brecha es evidente. Y la conclusión de los expertos que hicieron este estudio es bastante dura. Lo que vienen a decir es que la presión internacional funcionó. Sí, las fábricas eran más seguras. Pero para pagar esas mejoras, las empresas tuvieron que recortar gastos por otro lado. ¿Y de dónde recortaron? Pues parece que de forma desproporcionada de los salarios y de la seguridad laboral de las mujeres.
Esto, de hecho, tiene una explicación en la teoría económica. Se llama diferenciales compensatorios. La idea es muy sencilla. Hay una especie de equilibrio entre lo que te pagan y el riesgo que corres. Antes del Rana Plaza los sueldos eran bajos, pero en teoría compensaban el riesgo de trabajar en un sitio peligroso. Al obligar a las fábricas a ser mucho más seguras, ese equilibrio se rompió. ¿Y qué hicieron las fábricas? Reajustar la balanza, pero bajando los sueldos, sobre todo los de las mujeres, para compensar la inversión en seguridad. Pero claro, la historia no termina en 2016. La lucha por la seguridad y por la responsabilidad en Bangladesh ha seguido evolucionando y sigue enfrentándose a nuevos desafíos. Fijaos en esta cronología. El Accord, ese modelo que era vinculante e internacional, acabó transicionando. Desde 2020 su trabajo lo lleva un nuevo organismo nacional, el RSC. La gran diferencia, que este nuevo organismo es voluntario. Y claro, esto plantea una pregunta enorme. ¿Se va a poder mantener el mismo nivel de exigencia que cuando el acuerdo era de obligado cumplimiento? Y con esto llegamos al que quizás es el problema de fondo, el que sigue ahí, sin resolverse. Y es el propio modelo de negocio. La presión de las grandes marcas para conseguir precios cada vez más bajos y entregas cada vez más rápidas no ha cambiado. Esa presión sobre los precios fue lo que llevó al desastre del Rana Plaza en primer lugar y sigue haciendo que para las fábricas sea casi imposible invertir a la vez en seguridad y en salarios dignos. Así que, al final, toda la historia del Rana Plaza nos deja con esta pregunta en el aire. El progreso en seguridad fue real, no hay duda, y salvó vidas, pero tuvo un coste oculto, y ese coste no se repartió por igual. Todo esto nos obliga a mirar más allá de la etiqueta y a pensar en la enorme complejidad de la ropa que llega a nuestras tiendas, y a preguntarnos quién de verdad está pagando el precio de lo que vestimos.